Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Bueno, empezamos el programa charlando sobre lo que fue el 25 de mayo del año 2003, una época interesante para tener en cuenta. Vamos a ir mostrando algunos números porque a veces creo que los números permiten analizar más claramente lo que fue la realidad política de ese año 2003. Pensemos en primera instancia la realidad de nuestro país, un país asediado por la mayor crisis política, económica e institucional de los últimos 30 años. El fin del gobierno de la Alianza ponía prácticamente, por un lado, en jaque el sistema de partidos políticos, planteaba dudas con respecto a lo que tenía que ver el modelo económico a seguir y también gran incertidumbre para varios sectores de nuestra sociedad. La Argentina tenía cerca de 50% de su población por debajo de la línea de pobreza, 20% de indigentes y un sistema político que prácticamente, como dijimos, se encontraba en jaque. Este jaque llevaba a una elección del año 2003 con distintos proyectos políticos. Por un lado, el proyecto de Carlos Saúl Menem, es decir, el retorno a lo que había sido la década de los 90, y por otro lado, un Néstor Kirchner, una figura desconocida por la mayoría de nosotros, gobernador del sur de nuestro país, que venía a plantear ideas en algunos casos diferentes a lo que se tenía en cuenta en ese momento o lo que se conocía. Hablar sobre esta idea de poner el trabajo nuevamente en la agenda de las políticas públicas, los temas sociales, planteaban sin lugar a dudas dos proyectos antagónicos. Por un lado, el proyecto del menemismo y el proyecto de Néstor Kirchner. Un Néstor Kirchner que llega al 2003, a ese 25 de mayo, a ocupar el sillón de Rivadavia en una situación prácticamente inédita. Inédita en lo que tenía que ver con un presidente con un escaso poder de legitimidad otorgado por las urnas. Cerca, un poco más del 20% de los argentinos, primera vez en la historia que el que había ganado esas elecciones del año 2003, Carlos Saúl Menem, y es único en el mundo, decide bajarse un balotaje y le otorga a Néstor Kirchner a la presidenta de la nación, pero un aliciente importante, que es un Néstor Kirchner que debía ganarse la legitimidad que tenía de origen, pero la debía construir en los distintos actos de gobierno. Y así empieza la presidencia de Néstor Kirchner, con una frase que para muchos parecía parte de los discursos tradicionales de cualquier presidente de la nación, cuando Néstor dice allá ese 25 de mayo del año 2003, no vengo a dejar mis sueños en la Casa Rosada. Néstor Kirchner llegaba a la presidencia de la nación justamente para ir cumpliendo esos sueños, para no ser un presidente constitucional más. Justamente es un poco lo que nosotros vamos a ir viendo a continuación. Tiene que ver con parte de estos 4 años de gobierno de Néstor Kirchner, que después de este video vamos a ir contando lo que fue la presidencia de Néstor Kirchner y también lo que es en la actualidad la gestión de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Tengan en cuenta nuestros empresarios que han ganado mucho, ganen un poquito menos, pero lo que hay que cuidar es el empleo, no hay que perder un solo puesto de trabajo. Y dijimos, basta al fondo, la Argentina paga, se libera, se desprende y empieza a tener sus propias políticas. Recuperar con fuerza junto a nuestros pueblos el amor por Latinoamérica, el amor por la tierra, el amor por el trabajo, el amor por la producción, el amor por la patria, el amor por nuestras banderas, el amor por recuperar nuestra dignidad, nuestra libertad, nuestro orgullo de ser hermanos y hermanas de Latinoamérica. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia.
pero esta patria creció casi el 50% en los últimos años. Hay que profundizar el modelo de justicia donde los pibes tengan trabajo, tengan derecho a la universidad, tengan la esperanza, tengan sueños de poder tener un futuro mejor. Me han hecho vibrar y llorar. Salten las tranqueras, los cercos y demos una demostración de conciencia popular. Sepan, argentinos y argentinas de toda la patria, que este expresidente, este argentino, este pingüino, no les tiene miedo si se tiene que poner al frente de los miles, millones de argentinos para acompañar con toda la fuerza a nuestra presidenta en esta lucha que está dando. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Y el retiro de los cuadros que procedió a hacer el señor jefe del ejército marca definitivamente un claro posicionamiento. Bueno, cuánta historia, pero cuánta actualidad están reflejados en estos 5 minutos que editamos nuestro equipo de producción para ir resumiendo lo que fue la gestión de Néstor Kirchner, que, como dijimos, empezó un 25 de mayo del año 2003. La verdad, cuando veíamos esta última imagen, que la verdad que es muy fuerte emocionalmente, cuando Néstor Kirchner decide bajar el cuadro, en realidad Néstor Kirchner lo que está diciendo claramente es: el jefe del ejército soy yo, el poder político en la Argentina lo tengo yo, el presidente es la figura más importante de nuestro país. Creo que marca claramente un antes y un después. Vamos a ir reflejando lo que a nuestro parecer son las políticas públicas más importantes. Como dijimos, la Argentina se encontraba en el año 2001 en una de las crisis económicas más importantes de su país. No solamente la crisis social, sino la económica, con el fuerte endeudamiento. Es Néstor Kirchner el cual se encarga, entre otras cuestiones, de renegociar la deuda externa argentina con esta cuestión que él plantea en el seno del Fondo Monetario Internacional. Los únicos que no pagan son los muertos. Néstor Kirchner sigue insistiendo con su teoría clara: si continúan las políticas de ajustes neoliberales, la Argentina va a ser un muerto en vida y por ende la Argentina nunca va a poder hacerse cargo de sus deudas, y emprende esta idea de cambiar la lógica neoliberal imperante en los 90 por un nuevo modelo, poniendo la producción y el trabajo en el eje de la economía argentina. También decir, y que seguramente en otros programas Emilio Ordóñez, nuestro especialista en política internacional, lo ha explicado muy bien, una clara visión de Néstor Kirchner de alejarse de la política de los 90, esta idea de las relaciones carnales. Kirchner empieza a plantear una visión distinta al ALCA cuando George W. Bush viene a la Argentina durante la presidencia de Néstor Kirchner, en cierta medida para anunciar en bombos y platillos lo que era un Estados Unidos dirigiendo la política económica del continente. Néstor Kirchner, en este caso
con algunos presidentes latinoamericanos se empieza a plantear en nuestro país, en la localidad de Mar del Plata, no. El ALCA no es el modelo económico que queremos, no es el proyecto de país que quieren todos los argentinos. También reconocer en Néstor Kirchner que sus políticas han permitido, como dijimos, pasar del 50% de pobres que había en el 2001 al 12% al finalizar su gestión, del 20 al 25% de indigencia al 10%, y algo tan importante en la Argentina como es el trabajo. El trabajo y el empleo pasan a ser parte de este proyecto político, logrando que del 30% de la desocupación se llegue prácticamente al 10% y al 12%. Todo esto se va a dar escasamente en 4 años, un proyecto político y económico único en la historia argentina. La Argentina va a crecer alrededor de 5 a 7 puntos básicos, único, como dijimos, en la historia de nuestro país, el crecimiento más importante en 200 años de historia argentina, pero también con algunas características. Esto que vimos cuando Néstor Kirchner decide bajar el cuadro, empieza a plantear una política pública que ni el gobierno de Raúl Alfonsín logra finalizar, que es el enjuiciamiento a los líderes de la última dictadura militar. Dijimos, Néstor Kirchner bajando el cuadro es un Néstor Kirchner diciendo: el jefe de las Fuerzas Armadas soy yo y vengo a pedir perdón como jefe del Estado argentino por los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron en nuestro país. También decir que, bueno, esto es parte de las ideas que va a tener Néstor Kirchner, la derogación de las mal llamadas leyes del perdón, la ley de obediencia debida y punto final, algunas cuestiones importantes en lo que tiene que ver con los derechos humanos, poco conocido, poco reflejado en la realidad de todos los días, como es la ley de migraciones. Néstor Kirchner logra incorporar al derecho del inmigrante como un derecho humano universal, también la ley de movilidad jubilatoria. Hoy los jubilados logran gozar de este aumento gracias a Néstor Kirchner, y 2 cuestiones importantes. Una tiene que ver con el fin de las AFJP, que permitió, entre otras cuestiones, terminar con esta trampa del menemismo. Nuevamente el ahorro de los jubilados pasa a ser al Estado, el Estado logra proteger esos ahorros, y recordemos que si un jubilado hubiera logrado terminar su vida laboral con una FJP, prácticamente estaría cobrando 3 o 4 veces menos de lo que cobra hoy con el sistema de reparto. Sistema de reparto que, entre otras cuestiones, la plata de los jubilados no fue destinada, como lo quería el menemismo, para financiar a unos pocos empresarios especuladores, sino por el contrario, esa plata ayudó, entre otras cuestiones, para que cerca de 2.000 familias en la ciudad de Rosario no pudieran perder su empleo. General Motors recibe parte del dinero de los jubilados, que no solamente se invierte bien, sino que también permite que hoy 2.000 personas tengan trabajo y puedan agradecer a esta política económica la oportunidad de seguir todos los días trayendo un plato de comida a sus hogares. La verdad que esto es parte de lo que nosotros queríamos reflejar de lo que fue la presidencia de Néstor Kirchner. Seguramente en otros programas vamos a tener la oportunidad de ir avanzando con alguna cuestión en particular, pero queríamos aprovechar la oportunidad justamente a casi 10 años de la asunción de Néstor Kirchner y reflejando lo que a nosotros nos parece un presidente que transformó la Argentina en su tiempo. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí.